La evolución de los medios de comunicación ha sido de manera progresiva, y para poder entender la industrialización de los medios de comunicación debemos hacer un pequeño recorrido en sus antecedentes históricos. Los primeros indicios de la comunicación que se conocen gracias a los registros y descubrimientos históricos fueron las pinturas rupestres. Encontradas en cuevas, estas cumplían con la función de contar historias y dejar mensajes. Para la época no contaban con un sistema de escritura, por ello los mensajes se limitaban al conocimiento de cada ser que los veía. Otra forma de comunicación antigua son las señales de humo. Estas fueron un medio básico y de fácil acceso utilizado para contactar a alguien que estaba lejos. Con la invención de la escritura se desprendieron otros medios de comunicación, como lo son las palomas mensajeras, donde el emisor se valía de una o varias palomas a las que colocaba un tubo en una de sus patas con una carta en su interior. Las palomas lograban atravesar largas distancias y enviar el mensaje al destino. Los edictos imperiales, en donde los emperadores hacían llegar sus mensajes al pueblo mediante un mensajero, desprendieron la idea del periódico que conocemos actualmente. Con la invención de las señales de radio, se conformaron las primeras emisoras radiales. El cine se creó en Francia, y con ello la transmisión de propaganda política. Seguido de ella, la televisión y por ende, unos años más tarde, el Internet, siendo el medio más usado actualmente para la comunicación y distribución de información. Sabiendo esto, podemos pasar a cómo los medios de comunicación se convirtieron en una industria sustentable y poderosa, a tal grado de conocerse en muchas locaciones como el cuarto poder. Esta historia se remonta a la época en que se expresaban y representaban obras de teatro en diversas culturas antiguas. Esta fue la primera vez que una forma de medio de comunicación se difundió a un público más amplio. El primer libro impreso fue el Sutra del Diamante, en China en el año 868 después de Cristo. Pero debido a la lenta alfabetización entre la población china y al costo elevado del papel, el primer medio impreso en masa fue probablemente la imprenta popular europea en los años 1400. La invención de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg permitió que la producción masiva de libros se extendiera por toda la nación. Imprimió el primer libro, una Biblia en latín, en una imprenta en 1453. La invención de la imprenta dio lugar a algunas de las primeras formas de comunicación de masas, al permitir la publicación de libros y periódicos a una escala mayor de lo que era posible en ese entonces. Aunque los libros seguían siendo muy caros como para llamarse medios de comunicación de masas durante al menos un siglo después. Los periódicos se desarrollaron alrededor de 1612, con el primer ejemplo en inglés en 1620, pero tardaron hasta el siglo XIX en llegar directamente a un público masivo. Los primeros periódicos de gran tirada surgieron en Londres a principios del siglo XIX, como The Times. La expresión medios de comunicación comenzó a usarse en la década de 1920. Los llamados medios de comunicación de masas se limitaron a los medios impresos hasta la posguerra, cuando se introdujeron la radio, la televisión y el video. Los medios audiovisuales se hicieron muy populares porque daban tanto información como entretenimiento, porque el color y el sonido enganchaban a los espectadores y oyentes. También porque el público en general prefería ver pasivamente la televisión o escuchar la radio que leer activamente el periódico. Hoy en día, los medios más usados son el Internet, la televisión y la radio. Los medios de comunicación son una industria donde el capitalismo, la publicidad y la política de Estado juegan un papel muy importante, a la vez que influencian en la toma de decisiones a sus espectadores a tal grado de significar el límite entre la paz y la guerra. Y de esto se trata el próximo punto. Los medios de comunicación en la Primera Guerra Mundial. ¿No les parece increíble que unos simples panfletos, trípticos, dípticos contribuyeron a las victorias y a las respectivas derrotas en la Primera Guerra Mundial? En la Primera Guerra Mundial, los medios de comunicación por primera vez en la historia jugaron un papel importante en el desarrollo de un conflicto bélico.
una verdadera lluvia de panfletos, carteles, caricaturas, poemas, canciones y también películas inundaban los países involucrados. Los británicos arrojaban paquetes y paquetes de folletos sobre las trincheras alemanas que contenían postales de prisioneros de guerra detallando sus condiciones inhumanas, avisos de rendición y propaganda en general contra el Kaiser y otros generales alemanes. Fruto de las lecciones aprendidas en la Primera Guerra Mundial, se llegó a la Segunda Guerra Mundial, con una gran preparación teórica que permitió abordar la propaganda de guerra en gran escala y desde nuevas perspectivas. En el periodo de entreguerras serán tres los modelos de actividad propagandística: el occidental, quizá el más elaborado; el soviético, procedente de la propaganda obrera del siglo anterior; y el de las dictaduras fascistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el despliegue de medios en ambos bandos fue enorme y contó, como hemos dicho anteriormente, con medios que no habían sido utilizados en la Primera Guerra Mundial, como la radio, y con otros mucho más desarrollados como el cine. En el año 1945, el mundo quedó dividido en dos bloques perfectamente diferenciados, que iban a vivir una situación conocida como la Guerra Fría, en la cual la disuasión militar iba a tener tan importancia como la propaganda, pues ésta estaba al servicio de ella. Luego de todo lo antes dicho, podemos llegar a una conclusión que se escribe sola, y es que los medios de comunicación en la historia han sido responsables de muchas de las situaciones importantes que han cambiado el rumbo de esta. Y es que, sin alguien que viva la historia y la cuente, ¿cómo el resto del mundo podría saberla? ¿Realmente existiría la historia? ¿Qué tan cierto sería esa historia? ¿Y cómo confiar en ese medio o en esa persona? Aquí entramos en el último punto: la responsabilidad de los medios ante la historia. Los medios, por el simple hecho de tener el deber de distribuir información a grandes masas, tienen un gran poder. Por ello, se han creado leyes y códigos que todo comunicador social y responsable en la labor de comunicación deben seguir. Por ejemplo, el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, en su principio 3, dice, y lo cito: información en periodismo se entiende como bien social y no como un producto, lo que significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida y es, por lo tanto, responsable no solamente de quienes controlan los medios, sino principalmente ante el público, incluyendo variados intereses sociales. La responsabilidad social del periodista requiere que él o ella actúen bajo todas las circunstancias, en conformidad con los principios de la ética profesional. De acá podemos extraer 4 normas o parámetros importantes a seguir. 1. Hacer un relato comprensivo y real de los acontecimientos diarios con contexto y sentido. 2. Servir de foro para el intercambio de comentarios y críticas. 3. Proyectar la visión de la realidad de los grupos relevantes en la sociedad. Y 4. Garantizar el acceso pleno a la información relevante del día.